Entonces continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hoy vamos a trabajar desde el versículo 9 al versículo, yo creo que vamos a ver hasta el 11. Vamos a ver el 9, el 10 y el 11. Yo creo que nos da el tiempo apenas para trabajar esos tres versículos. A medida que voy estudiando y voy compartiendo con ustedes y voy entendiendo también, veo una riqueza muy grande y a la vez, como siempre lo hemos dicho, un gran privilegio que nosotros estemos estudiando esta carta, donde igualmente en su momento está dirigido a una comunidad, a un grupo de personas que están haciendo una transición, donde están acostumbrados a hacer sus sacrificios, donde están acostumbrados a sus rituales, pero en Machía se cumplió todo, se cumplió. Y vamos a mirar hoy el versículo 9 y el 10 inicialmente, porque yo quiero que saquemos unas buenas conclusiones, porque si ustedes miran en sus Biblias, no sé si en todas las Biblias, pero en la Biblia que yo tengo, en la Reina Valera 1960, en el versículo 14 del capítulo 4 hay un título donde dice Yehoshua el gran sumo sacerdote, y continúa con el capítulo 5 hasta el versículo 10. O sea que ahí está dando como una idea, y quiero que saquemos como unas conclusiones bien importantes sobre estos versículos. Pero vamos a ver, entonces, a mirar, eh, vamos a leerlo el 9 y el 10. Les voy a pedir el favor si me colaboran, Angelita, si lee Hebreos 10, perdón, 5 del 9 al 10. Angelita, Listo. Juan 19 30, Luifer. Si alguien tiene algún inconveniente, me lo hace saber, por favor. Patti, Éxodo 29:9. Éxodo 29:9. Eh, Carlitos puede leer. Él dice que intenta leer. Intenta, no, vamos a hacerlo. Isaías 53:11. Isaías 53:12. Eh, Para que lea bien. Angelita, bienvenida, buenos días. Chao, Hola, chalón. cháchalo. Isaías 6:10, Angelita. Perfecto, dale. Angelita. Bueno, y aquí 6:10. hay una interesante. Mazda, Jeremías 5:21. Mazda, Ay, Jeremías Mauricio, 5:21. Mauricio, qué pena, no puedo leer en este momento. Bueno, no hay problema. O sea que conmigo no hay Bueno, problema. ay, qué Buenos días, pena, Adrianita, pero les estoy Mauricio. escuchando. Gracias. Adrianita, Mauricio, yo Jeremías te lo cinco leo. veintiuno Ah, Amparito. Sí, te Mauro, leo ¿cuál? Jeremías 5:21. Ok, Listo, hágale. Adrianita, Ezequiel 12:2. ok. Soraya, Mateo 13:14-15. Mateo 13:14-15. Liliana, ¿puedes? ¿Está Liliana? Sí, sí. Marcos 4:12. Marcos 4:12. Juanca, Lucas 8:10. Lucas 8:10. ¿Quién más? Vivi, Juan 12:40. Y yo leo Hechos 28, 26, 27. No sé si alguien quedó sin versículo. Ah, Luisita, Luisita. Pastor, la mamá, doña Luz, ya no Ah, quiere doña Luz decir. Marina, qué pena, doña Luz Mira, Marina. algo, la Efesios, madre. Efesios 4:13. ¿Y yo Pastor. cuál? ¿Yo cuál, Y Luis, Mauro? Génesis 17:1. ¿Dónde está él? Le dará.
Bueno, vamos a ver si llegamos hasta allá. Vamos a ver si llegamos hasta allá, hasta Génesis 17:1. Vamos a ver si nos da el tiempo. Perdón, Mau, Señor, ¿cuál fue el que me diste a mí? Perdón. Juan 19:30. Yo quiero invitarles a que estemos mirando los números, el Strong, ¿cierto? Porque vamos a hacer referencias, porque hay que conectarlo el griego con el hebreo, porque nos da más claridad y nos da más profundidad y más coherencia. Nos va a dar mucha más coherencia. Entonces, iniciamos con Angelita. Hebreo, vamos a leer hoy. Hebreo 5, 9, 10. Y habiendo sido, no recuerdo, no lo tengo corregido acá en lugar de perfeccionado. Señora, ¿Cuál es la palabra en vez de perfeccionado? No recuerdo. la palabra perfeccionado. No, lo voy a leer entonces tal cual como está. Y habiendo Eso, sido leámoslo y perfeccionado, ahorita ajá, ajá. y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de una eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, ok. Así le estamos leyendo literal en Reina Valera, 1960. Y vamos a comenzar a mirar, ¿cierto? Habiendo sido perfeccionado, es la inquietud que tiene Angelita, y no Que no implica, recuerdo si era, no recuerdo si era justificado, no me acuerdo. no. Lo que pasa es que ahí tenemos que mirar, no implica que le faltara algo. No, 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 no. Sino que completó la obra. Usted mira, usted mira ahí, por eso les digo que miremos mucho el Strong. Cuando miramos Hebreos, Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionados, dice, el verbo es el teleio. El teleio, la palabra en griego, el Strong G5048, es completar, consumar, consumar, perfeccionar, cumplir. O sea, acuérdense que venimos de un proceso donde vemos hacia atrás que él lo que vino no es que ella aprendió obediencia, sino que él mostró cómo es que se hacen las cosas. Una cosa es que yo le diga a una persona una instrucción y otra cosa es que con mi accionar le muestre cómo se hacen las cosas. Y lo que está el Señor aquí confirmando es que con su propia vida, Él mismo vino y nos mostró cómo se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas. Él mismo las hace, Él mismo las hizo. Entonces, aquí lo que está hablando es esta palabra teleo, es completar. O sea, lo que hizo falta, él lo suplió. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo y otra cosa es vivirlo. Vivirlo. Yo lo puedo hacer, pero no lo vivo. Él lo hizo, él lo vivió y lo hizo. O lo hizo y lo vivió. Porque fue una entrega. Él mismo se entregó. Él mismo se entregó. Entonces, aquí vamos a mirar que nos ayuda Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30, Luífer. Sí, buenos días a todos. Juan dice, perdón, la palabra de Dios en Juan 19:30 dice, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Desprendió su ánimo. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En la cruz. ¿Qué fue lo que ya él entregó su corbán, fue sacrificado?
se completó. Ya lo hice. Ya lo que hacía falta, yo lo hice. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ya no hay necesidad de más sacerdocio según el orden de Aarón, ya no hay los rituales, ya no hay. Ya consumado es. Se completó. Una, una plenitud manifestada y dando testimonio ante los hombres, ¿cierto? Es una manifestación de Dios mismo. Entonces, ese verbo teleio, se usa en la Septuaginta para consagrar a los sacerdotes, ¿cierto? Eso viene desde la Torá, pero acuérdense que en la Septuaginta es cuando ya viene la interpretación, donde vienen otras cosas que nos complementan. Y en Éxodo 29:9, es lo que se hace y se cumple para que alguien esté consagrado como sacerdote, sumo sacerdote. Y lo dice Éxodo 29:9. Le pedí el favor a Pati. ¿Está abierto? Sí, señora, le escuchamos claramente. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y los atarás y les atarás las tablas, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ok. Entonces ahí lo que está diciendo, cuando dice, ¿quién era Aarón y sus hijos? ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces aquí le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, ¿cierto? Un tiempo establecido por Dios. Así consagrarás. Es cuando miras eh, el Strong H3027 YAT, Entre otros. palabra primaria, mano abierta, distinción que indica mano cerrada, o sea, se consagran, se consagran. Y eso fue lo que hizo el Señor. Todo se cumplió en mí. Ya, todo está hecho en mí. Yo lo hice por ustedes. Ya no hay más. Ya aquí es una sombra, en Éxodo 29, Éxodo 29:9 es una sombra de lo que se cumplió en el Señor. O sea, ya se encierra todo. Entonces, ahí se toma literalmente llenar las manos. Ya no hay que agregarle más. Ya no hay que agregarle más. Así, ¿cierto? Su perfeccionamiento fue su investidura sacerdotal en la cruz. Allí fue, cuando ya se cumplió. Y por eso yo coloqué Isaías 53:11, que es bien interesante, 11 o 12. porque, sí, ¿cómo es que dice? ¿Quién? Ah, Carlitos. ¿Es 56, 11 o 12? 53. 53:11. Ah, es 11. Después de tanta aflicción, la luz quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad. Ok, ok, Carlitos. Solamente el versículo, el 11. Ahí está bien, mi amor. Gracias. Mira, acuérdese que el capítulo 53 de Isaías es el siervo sufriente, ¿sí o no? Entonces aquí estamos viendo en el versículo 11 que acabo de leer Carlitos, verá el fruto de la aflicción. Y eso fue lo que hizo el Señor en la cruz, de su existencia. Y quedará satisfecho, quedará completo. Ya no
Ya no hay que ser más sacrificio, por eso es que tenemos entrada al lugar santísimo. Por eso la salvación es por gracia, por eso no es por esfuerzo humano, por eso es que la espiritualidad no la definimos nosotros por rituales o por atuendos o por tonos de voz. No, la espiritualidad la define Él porque Él marca nuestro corazón, Él perfora nuestros oídos, Él llama, ¿cierto? Y por eso lo dice al final en Hebreos. Lo dice, lo dice, según perdón, el, cuando dice en el versículo 9 a todos los que le obedecen, más que obedecer, es los que le escuchan. Shema, Shema, perfora los oídos, nos da el entendimiento, nos da discernimiento y nos lleva a hacer su voluntad. En esa cruz fue consumado, fue completado, fueron llenas las manos, cerradas las manos, ya todo está hecho, todo está hecho. Entonces por eso dice que quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo Sadik a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él cargó con nuestros pecados. Por eso era necesario que muriera como murió, porque a través de esa sangre que derramó, a través de ese padecimiento, nos redimió, nos exaltó, nos restauró, nos renovó, nos sacó de las tinieblas a su luz, nos sacó de la muerte a la vida. Entonces, eso es lo que está diciendo y lo que nos está mostrando aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 9, habiendo sido perfeccionado, más que perfeccionado, él completó. Ya, se cierran las manos, ya no hay más. Ya, todo está en él. No sé si estoy siendo claro con la explicación. Si estoy siendo claro o qué hay para aclarar. Correcto, correcto. Ok, ok. Entonces dice acá, seguimos leyendo, Hebreos capítulo 5. Entonces, para ser autor de eterna salvación. Cuando habla del término, significa, cuando usted mira en el Strong, en Hebreos, espero que me estén siguiendo, acuérdense que ustedes me ayudan para que yo no esté de pronto equivocado. Dice, a ser autor es el G159, Haitios, es de lo mismo que G154, causativo, concretamente el que causa, ojo, el que causa, causador, autor. O sea que lo que estamos viendo acá, lo que estamos viendo acá, el autor de eterna salvación, es que Yehoshua no es un mediador pasivo, sino la misma fuente de la salvación. En otras palabras, Abba, Abba manifestado en medio de nosotros. Abba, el amor no conocido de Dios manifestado en medio de nosotros. Lo que no conocemos de Dios se manifestó en Él. Él nos lo vino a mostrar. Él nos lo mostró. Entonces, no es un autor, ¿cierto? Que sea como pasivo, no, es activo, es activo. Perdón, no es un, sí, no es un mediador pasivo, sino activo. Él mismo lo generó. Por eso dice, vino a ser autor. O sea, él mismo esa es la fuente, es el que lo inicia, el que el que lo establece, el que lo crea, el que lo es la esencia, es la esencia. Por eso está diciendo autor de vida eterna. O sea, ese es ver el amor de Dios manifestado en medio de nosotros. Recordemos, y ahorita lo vamos a ver en las conclusiones, recordemos que Abba o padre, como se dice en español, padre, no es el que procrea o el que engendra, sino la fuente de todo, de la vida eterna, la fuente de misericordia, la fuente de amor, la fuente de poder, ¿cierto?
el amor de Dios no conocido, fuente de amor, y el Hijo, el heredero, el que tiene el derecho de la herencia, el portador de la herencia, es la imagen visible del Dios invisible, es el amor de Dios manifestado en medio de nosotros, es el poder de Dios manifestado en medio de nosotros, es la misericordia de Dios manifestada, lo que conocemos de Él, en vivo y en directo. Somos los que vieron hace más de 2000 años. Entonces, para que nosotros podamos entender eso, tenemos que mirarlo y es una transición tan especial. Es como cuando uno comienza a hacer ese cambio de ya no tener la Trinidad, sino un solo Dios único y verdadero, un solo Dios único y verdadero. Bueno, ¿y cómo le digo? Cuando se habla de que, y estaba el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo, entonces, ¿cómo lo hago? Vaya, usted lo puede pronunciar, pero vaya, entiéndalo en su mente, entiéndalo en su corazón. Va a ser difícil. Entonces, por eso le está diciendo, Yehoshua no es un mediador pasivo, sino la misma fuente de la salvación. Es el Abba manifestado. Es la manifestación de su poder en medio de nosotros. Y dice ahí mismo, para todos los que le obedecen, los que oyen, los que le obedecen, oyen. Escribieron por acá algo en el chat, Angelita. ¿Qué estás compartiendo ahí, Angelita? Veo que hay un link. Ah, no, esto lo envié ahorita que cuando comenzamos que estabas hablando del Salmo 121, que es una canción muy bonita. Pues es el Ah, mismo ok. salmo, pero en canción. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Angelita. Vamos a tenerlo presente, ahí para que la copien. Entonces, sigamos acá. Entonces, dice para todos los que le obedecen, o sea, los que le oyen, los que él circuncida el corazón. Acuérdense que no es que yo tenga la voluntad para buscar de Dios, no, nadie busca de Dios. Dios es el que nos llama, Dios es el que prepara nuestros oídos. Mira, debemos de estar seguros de eso, mis amados. Debemos de estar totalmente seguros. Ayer hablaba con mi esposa y con Betty en la apertura del Shabbat. Cuando estamos en adversidades, cuando estamos en cosas que uno no entiende por qué pasan, no entiende, pero el Señor le muestra a uno. Es para mostrar su grandeza, es para que levantemos la mirada. Mira, levanta la mirada hacia los montes, vaya más allá de las circunstancias, vaya más allá de lo temporal de este mundo. Mírame a mí, el autor y consumador de la fidelidad, quien no escatimó, que menospreció lo propio, que eso es efímero, eso es pasajero. Lo de mi esposa ya lleva 8 días de la cirugía. 9 días. 9 días. Son 30 días. Inmovilizada. La mano derecha. Una experiencia personal. Ya uno lo vive. Clama a mí y yo te responderé. Señor, ¿y cómo? Tranquilo, yo te mostraré. Yo ya lo hice. Yo ya lo hice. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Eso es lo que le está diciendo acá. Él es el autor de eterna salvación. Ya vino. Ya se cumplió la palabra, hermano. Hermano hebreo, estudiante de la Torá, seguidor de la Torá, practicante de la Torá. Ya él vino. O sea, se cumplió la palabra. Es veraz. No es un cuento. No es una mitología. No, es real. Se cumplió. La muerte no lo pudo retener. Vino a ser autor de vida eterna. Ahí lo está diciendo. Ahí lo está diciendo. Vino a ser autor de eterna salvación. Él es el que la genera. Él no es pasivo, es activo, él mismo. Abba manifestado en medio de nosotros para aquellos que le escuchamos, para aquellos que ha sido perforado su oído. Entonces, y sigue diciendo, y sigue diciendo, según el orden, fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec o Melquisedec. Es el sacerdote, el sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque se ve la realeza
y se ve la justicia. ¿Sabe? Se ve el poder, se ve el que domina, pero también está la justicia. Las características de Dios mismo, justo y verdadero, Rey de reyes, Señor de señores, eterno y soberano. Ahí lo leía en el Salmo 121, creador de los cielos y la tierra, la realeza, el que está por encima de todo, pero que a la vez él cumplió lo que él mismo estableció, lo que dice en Hebreos, el autor y consumador de la fe. O sea que viene a ser, solo el Dios eterno puede ocupar ese oficio para siempre, ya para siempre, ya no es según los levitas, ya no es según los rituales que les enseña en forma pedagógica, ya no es por sacrificios de machos cabríos, ni de corderitos, ni de la palomita, ni el puñado de harina, no, ya, satisfecho, completo. Entonces yo quiero hacer un resumen, tomen nota, yo les voy a mandar estas apuntes, pero tomen nota porque hay cosas que no están en los apuntes. Es un resumen teológico desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 10, y en esto no nos cansemos de hacerlo. Dios, mientras que nos permita, lo seguiremos repitiendo, lo seguiremos estudiando, lo seguiremos revisando. Yehoshua, Yehoshua, tratemos de tener los micrófonos cerrados, por favor. Yehoshua es Elohim manifestado en carne, sumo sacerdote eterno. Son conceptos que debemos de tener muy claritos. Hijo, portador y ejecutor de la herencia divina. ¿Qué es la herencia divina? La salvación. Que la herencia no es casa, beca y viajes. No, no. La herencia divina es la vida eterna. La vida eterna. Podemos tener riquezas, podemos hacer viajes. No tengo nada en contra de eso y no estamos llamados a discriminar eso. Pero eso no es. Esa no es la herencia divina. La herencia divina, ya lo vimos, estudiamos aquí en Hebreos, es la vida eterna, la salvación. Entonces, Padre o Abba, fuente del amor y del poder eterno manifestado en el Hijo. Fuente del amor. Son conceptos, resumen teológico de estos versículos. Obediencia de Machía, no subordinado a otra voluntad, sino cumplimiento de su propio decreto, de su propia palabra, de su decreto eterno, Hebreos 12:2, autor y consumador de la fidelidad. Ahí está muy claro, sin hacer un estudio profundo, sino muy evidente, muy viable, muy fácil de palpar. Getsemaní, prensa de aceite, lugar donde la obediencia divina se exprimió en amor redentor. El mismo no se quedó simplemente en palabras bonitas, sino que entregó su vida. Él vio lo que venía y en su limitado poder, en su condición como en forma de hombre, fue tal la angustia que su sudor era como gotas de sangre. Y está el preciso en el Getsemaní, muy simbólico, muy claro. Getsemaní, molino de aceite. ¿Qué es el aceite? Obediencia. ¿Qué es obediencia? Sabiduría. Donde él mismo se despojó, se humilló hasta lo sumo. Digo, listo. Fue tal la angustia en su cuerpo, limitado y condicionado, que su sudor era como gotas de sangre. Es una simbología, es una enseñanza que tiene aplicación para nuestras vidas. Sacerdocio de Melquisedec, unidad de realeza, justicia y mediación divina. Eso es lo que pasa con el sacerdocio según el orden de Melquisedec. No es de este mundo, sino que es eterno. Perfección, consagración sacerdotal cumplida en la cruz, manifestación de la gloria
divina. Esos son conceptos, ¿cierto? Teológicos de este pasaje de Hebreos 4:14 al 5:10. Ahora, conclusión general, una conclusión interesante. De este pasaje no presenta un Mesías dependiente, sino el eterno manifestado en carne, en forma de carne, no carne en el sentido de pecado, sino en forma, cumpliendo su propio consejo, su propia palabra, su propia escritura. El Hijo no aprende a obedecer, sino que nos enseña cómo obedecer. Esto es una frase hermosísima. No es que haya aprendido obediencia, sino que nos enseña cómo es que se obedece. El ejemplo arrastra, ¿sí o no? El ejemplo. Por los frutos los conoceréis. Una cosa es que tú me digas y otra cosa es que tú lo hagas. Una cosa es que tú me digas y otra cosa es que tú me lo muestres con tu vida. Me acuerdo de una película que yo vi una vez en una parejita ya de ancianos, ya mayores, la esposa tiene una enfermedad mental y el esposo se dedica a su esposa y el hijo menor o mayor, no recuerdo, se iba a casar. Ya estaba de novio, no sé qué, se iban a casar. Y llega un momento dado que le dice el hijo, le dice el papá al hijo, hijo, no he tenido tiempo para hablar contigo, darte algunos consejos para tu matrimonio. ¿Me perdonas, por favor? Es que he estado muy ocupado con tantas cosas. Digo, papi, es que no hay necesidad. Con tu ejemplo me has mostrado cómo es que se ama a una mujer, cómo es que se cuida a una mujer. Entonces, muchas veces nos quedamos en palabras bonitas. Muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero no vemos acción. En cambio, lo que está diciendo el Señor acá es, ¿sabe qué? De mí ha hablado Moisés, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Yo soy el que soy, dice el Señor, y vengo a entregar mi vida, a obedecer lo que yo establecí. Venga, les muestro cómo se hace, venga, les modelo, y vayan, ustedes hagan lo mismo, porque yo voy a estar en ustedes, voy a bautizarlos, voy a consagrarlos con mi poder, pondré mi palabra en su mente y en su corazón, y le daré el poder para hacerlo, y van a ser testigos de mi grandeza. Sencillo. El problema es cuando creemos que somos nosotros. Entonces, por eso, este tema de esta conclusión general es que es el Eterno manifestado en carne, cumpliendo su propio consejo, y Él no es que haya aprendido obediencia, sino que nos enseñó cómo es que se obedece. La actitud, la forma de proceder, la respuesta. En estos días, eh, escuchaba a mi esposa y a raíz de eso mandé un mensaje de la cultura del reino, lectura del día. Es que si tú no estás dispuesto a la ingratitud, a soportar la ingratitud, entonces mejor no des, mejor no le des a los demás, porque normalmente, normalmente somos ingratos, no, no agradecemos, no valoramos el esfuerzo que el otro hace. Y el Señor no escatimó, Él no escatimó, Él no reparó, Él no reparó. Él se entregó y Él se entregó y el que Él va a llamar, ¿cierto? Entonces Él nos mostró, sometiéndose a lo que Él mismo había establecido como Abba, había decretado, como Él mismo lo había decretado. El molino de aceite, el amor eterno fue prensado para dar óleo de salvación. Me gusta esa frase. Fue prensado, fue prensado para dar el óleo de salvación. Por tanto, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Cierto? Hebreos 7:25, lo voy a leer, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ese es como el resumen, como conclusión general de, de Hebreos 4, del 14 al capítulo 5, versículo 10. No sé si hay alguna inquietud hasta acá, algo para corregir, algún aporte para continuar con con el versículo 11 al 14. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a leer inicialmente el versículo 11. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, tardos para oír. Hemos escuchado muchas veces que, que así escuchen, así les hablen, no van a escuchar, no van a entender. Vamos a mirar, vamos a mirar, y esto tenemos que conectarlo con el tema de tardos para oír. Literalmente, ¿sabe cómo dice? Perezosos de oído, perezosos de oído. Una expresión idiomática que en hebreo equivaldría a pesado de oído. Vamos a Isaías 6:10. Isaías 6:10. Le pedí el Dice, favor a Angelita. sí, señor, engresa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Eso Dios lo había profetizado. Gracias, Angelita. Dios lo había profetizado a través de Isaías. Sí. Recordemos que Isaías está en esa transición cuando el pueblo no se ha vuelto de todo corazón al Señor. Ya han visto cómo a casa del norte se lo llevan los asirios, ¿cierto? Si no estoy mal, Isaías fue escrito como en el 670 antes de Cristo. Están en esa transición, no obedecen al Señor de todo corazón, hay dureza en sus corazones. ¿Y aquí le está diciendo? Cuando dice que os habéis hecho tardos para oír. Antes de entrar a analizar esa parte de tardos para oír, eh, nosotros tenemos algo de, ¿cómo diría yo la palabra más apropiada? Por naturaleza somos muy selectivos, por no decir otras palabras, pero muy selectivos. Porque hay cosas que sí las escuchamos y hay cosas que no las escuchamos. Así las diga, así las diga. Usted va por la calle y hay muchas voces, hay muchas cosas y usted sigue. Pero si algo le llama la atención, usted presta atención. Usted se inquieta, usted estudia, usted profundiza, usted pregunta cuando algo le interesa. Yo cada vez y siempre lo haré en este estudio de Hebreos, a mí se me revientan las neuronas, el saber de que ya no tengo que hacer esto, sino que ya Él lo hizo por mí. Porque de una otra forma uno quiere como hacer las cosas uno mismo para verificarlas. Y hoy en día en un mundo donde se maneja la comunicación de tantas formas, uno no sabe si están hablando la verdad o están viendo mentiras. Todo está en sospecha. Entonces yo quiero verificar, yo quiero palpar, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Pero la realidad es que cuando a mí no me interesa, no voy a escuchar, porque no quiero cambiar. Yo siempre he dicho que la gente de pronto no busca de Dios, no porque no haya quien le explique, no haya un lugar de pronto apropiado, sino que no quiere cambiar su vida, no quiere cambiar su estilo de vida. Hay cosas que
Nosotros somos en contra de la cultura del mundo, contracultura. Entonces hay gente que, no, a mí no me compliquen la vida. Yo con lo que sé vivo tranquilo. Entre menos sepa mejor. Pero eso lo hace es el Señor. Por eso lo dice ahí mismo en la carta, en lo que acabamos de leer ahorita, ¿cierto? Dice a los que le obedecen, o sea, a los que oyen. Si usted va por la calle y dicen una palabra que a usted le llama la atención, usted mismo, ¡tan! Pone cuidado, pone cuidado. Inmediatamente se le va esa mente y se le vuela a mil. Pero si no le interesa, no. Usted le puede explicar mil veces de la mejor forma, con la mejor pedagogía, como una forma excelente como maestro, como, mejor dicho, todas las ayudas, todos los recursos. Si no le interesa, no le interesa. No hay poder humano. Entonces, ahorita sí vamos a ver tardos para oír. En el pensamiento hebreo, en el pensamiento hebreo, ese tardo para oír, ¿cierto? Tardo para oír es perezosos de oído, perezosos de oído, pesado de oído, pesado. No escuchan, escuchan mal, escuchan de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su parecer. Eso no me interesa, descartado, descartado, eso no va conmigo. Me van a hablar de verdad, de vivir en la verdad, decir la verdad, y yo vivo de las mentiras, entonces yo no voy a querer escuchar eso. Me van a hablar del perdonar, pero es que me han hecho tanto daño, no, no, eso no va conmigo. Van a hablar de ser generosos, no, no, es que yo soy muy tacaño, lo mío es mío y lo demás, miren, entonces no lo escucho. Aprender a soportarlo, no, yo no puedo conmigo mismo, que va a poder con otro, chao, descartado. Ah, nos volvemos perezosos del oído, perezosos, perezosos, pesado de oído, pesado. Entonces, aquí en este pasaje que acabo de leer, Angelita, hay una referencia, no sé si ustedes me siguen, tiene 7 referencias. Yo le pedí el favor a Amparito que lea Jeremías 5:21. Sí. Dice así la palabra del Señor. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Así es, así es. ¿Les ha Clari- pasado, mis amados, que hay gente que usted le muestra y les muestra y les dice y no escuchan, no ven, no entienden? ¿Les ha pasado? claro, Total, total. No, y lo peor es que con la misma escritura con la que uno les explica, es con la misma con la que ellos hacen lo contrario. Y en la misma escritura los aportan. Mm, exactamente, lo acomodan, ¿no? No, no, es que eso no dice ahí, es que no sé qué, qué tal, que por aquí, por allá. No, pero vamos a mirar la raíz, vamos a mirar la cultura. No, 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 eso era ahí, pero es que ahorita tal no sé qué dijo esto y por lo tanto es así. Por lo tanto es así. lo que pasa es que Otro ellos pasaje, acomodan todo a su conveniencia. así es. Sí, porque uno está, o sea, llevar a una persona a que sea consciente de que no sabe, o sea, que era consciente que no sabía. O sea, porque hay gente que anda en la mentira y cree que está en la verdad, pero que sea consciente de que es que lo que yo me llamaba verdad es mentira. Vea, se revientan las neuronas, se le revientan las neuronas. No, 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 no logro concebirlo, no logro concebirlo. Ezequiel 12:2, Adrianita, Hola.
Ezequiel 12:2. Dale, Adrianita, ¿puedes? No te estoy escuchando. ¿Ustedes le escuchan a Ya, Adrianita? hola, ya. Ok, dale, Ya lo voy a leer, Mauro, que es que se me fue la señal. dale, no hay problema. Ezequiel 12:2. Un momentico, un momentico. Ezequiel 12:2 dice, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Ok, gracias. Gracias, Adrianita. Aquí se le agrega algo más. Ya es un poco más Bueno, específico. Aquí habla, el otro dice pueblo necio y aquí dice rebeldes, rebeldes, rebeldes. Aquí le agrega esa, ¿sí? Rebeldes. Ok, vamos a perdón, Mateo 13, Soraya, 14:15. Dice la Mire que el palabra del Señor. Evangelio, dale, gracias, Soraya. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ok, muchas gracias. ¿Cómo lo toman aquí Mateo? ¿Cómo lo conecta? ¿Cómo trae la escritura? ¿Cómo trae la Torá? ¿Cierto? ¿Cómo trae en este caso un profeta, Isaías? Y lo está viendo que una forma pedagógica, con ejemplo, porque el Señor lo hacía con ejemplo. Maestro de maestros, una forma espectacular. Y no lo aceptaban. Y no lo van a aceptar. No lo van a aceptar. Si eso hicieron con él, ¿qué no harán con nosotros? Entonces aquí lo está diciendo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, engrosado. ¿Qué dice esa palabra engrosado? Vamos a ver, engrosado, espeso, engordar, endurecer, encallecer. Esa parte es tesa, mis amados. Tesa, 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 tesa. ¿Sabe por qué, Mauricio, señora? qué pena. Cuando dice engordado, me Mm, hace acordar de la levadura, ujú, precisamente sí, señor. lo que lo lleva a uno a llegar a ese punto. Claro. Mira, el tema es, Anita, levantaste la mano, cuéntanos. Hola. No, es que les quería leer como también lo que estoy mirando acá y decía, Yeshua cita a Isaías para mostrar que la ceguera y sordera espiritual no son meras incapacidades físicas o intelectuales, sino un estado del corazón. No se trata de que no puedan entender, sino que no quieren. Se han Mm. engrosado, es decir, insensibilizado ante la voz de Dios. Tremendo, tremendo porque la gente cree sus mentiras y andan en sus mentiras. En esos días le decía a alguien que por eso existen tantas denominaciones, porque cada uno lo que considera y lo que hemos hablado, yo les he compartido muchas veces a ustedes. La espiritualidad, la espiritualidad la define la gente. Muchas veces la espiritualidad la define por un tamaño, el tamaño del templo, o cuántas personas están, o cuántos milagros hay, o cuántas sanidades hay, o cuánto dinero hay, tanta opulencia hay, dependiendo del carro que tú andes, dependiendo del trabajo que tú tengas, dependiendo de donde tú vivas. Ah, este es muy bendecido.
Mira, este es un bendecido. No, no, no porque la gente va, como acabo de leer, le preguntan, Angelita dice, súper, ¿dónde encontraste eso, Ana? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntale, Nana, ¿se puede? Hola, qué pena. Lo que pasa es que yo lo que hago es que conforme mi tío hablando y va diciendo cosas, yo lo voy escribiendo en ChatGPT y voy poniendo pues como los versículos y entonces así pues va mostrando algo. Entonces yo le pido que me lo escriba en el idioma original y me lo transcriba en español. Entonces, bueno, así es que voy viendo. Entonces lo que el tío va diciendo lo voy poniendo y lo voy pues como comparando con los números de Strong con ChatGPT para que haya pues como coherencia. Muy bien, vea, excelente. Gloria a Dios. Eso es lo bueno de andar en la verdad, ¿sí o no? Entonces, el tema es acá específicamente que a veces queremos nosotros es que, me faltó esto, ay, que me faltó aquello. No estoy diciendo que no nos preparemos, no estoy diciendo que no estudiemos, no estoy diciendo que, que demos tiempo para entender las cosas, no, eso hay que hacerlo. Y hay que, como me dice un amigo barranquillero, hay que ponerle pedagogía, hay que hacerlo con pedagogía, pero definitivamente el que no va a querer oír, no va a querer oír, porque hay muchos factores que inciden, la soberbia, la altivez, el creer de que, ¿cómo así? ¿Y este quién me va a enseñar a mí? Y este tan pequeñito, ¿por qué le reveló eso a él y no le reveló al director o al presidente de la organización o al pastor de pastores? ¿Por qué le reveló a este chiquitico? Porque así lo miramos, así lo miramos. Marcos 4:12. Le pedí el favor a Liliana. Mateo, No, Marcos 4:12. así sí, Marcos 4. lo tengo acá. Marcos 4:12. Para que se cumplieran las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Ok, muchas gracias, Liliana. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Que no solamente el conocimiento, no es el conocimiento, porque es que el Señor es el que lo hace. Y yo les digo de corazón, mis amados, esto que Dios nos está mostrando es porque Él lo ha hecho, no es porque sea un esfuerzo humano, porque somos los más débiles, somos los más pequeños. No tenemos lo que el mundo califica o establece como un lugar que me dé algo a mí, que me distinga, que me dé un valor agregado, que me dé una identidad, que me dé un reconocimiento, no, no. La identidad no la da el Señor, el reconocimiento no lo da el Señor. Él es el que lo hace, porque van a ver y no ven, viendo no ven y no perciben, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. O sea, es que le pasa lo que recuerda esa bruja que le dijo creo que fue a Pablo, no me acuerdo quién, a Pedro, le dijo, vea, ¿cuánto vale para yo tener ese don, ese espíritu para hacer milagros? Esto no se trata de dinero, se trata del poder de Dios. Lo que pasa es que se ha convertido en algo mercantil, algo de negocio, que funciona. Estos días hablé con una persona que me hablaba de que conoció una bruja buena. ¿Cómo le parece eso? Bruja buena, que lee el tabaco y que le funciona. ¿Y sabe cuánto le pagan la hora gente de Estados Unidos? La hora, 500.000 pesos.
la hora. Y la gente le cree. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que le pasan las cosas. Entonces la gente quiere saber más. Y se vuelve una adicción porque quieren saber el futuro. Por eso las iglesias de profeta de cabecera funcionan, porque la gente quiere que le digan cosas que quieren escuchar, no lo que le lleva a confrontarnos en el pecado y lleva a confrontarlo aquí si no es. Julito, cuéntanos. Bueno, Shabbat Shalom para todos Shabbat Shalom. y bueno, escuchándolos y haciendo un análisis y en unas conversaciones que tuve desde hace varias semanas con con un hermano en este caminar, analizábamos algo con respecto a todo esto que se está hablando, ¿no? Justo esta semana estábamos hablando sobre eso, de donde el Señor nos sacó a nosotros y de donde nosotros estamos. El Evangelio habla de que algunos darán fruto al 30, al 60 y otros al 100. Entonces, hemos ido analizando y uno ha ido viendo y se los comparto. Y tú lo acabas de decir, Mauricio, si el Señor no lo revela, no es en nuestra fuerza. Si el Señor no lo revela, entonces nosotros no hubiésemos llegado a donde estamos. Entonces analizábamos que posiblemente esa parte de ese compendio de cristianos evangélicos de donde el Señor nos sacó a nosotros, puede ser que estén en un 30 o en un 60% y a nosotros nos esté llevando el 100 sería lo máximo, ¿no? El 100 sería lo máximo, sería casi que una perfección, pero sabemos que eso va a ser cuando estemos con Él. Entonces, como el oír y el obedecer no nos corresponden a nosotros, es el Señor el que lo permite y el que lo hace, porque Él pone el querer como el hacer y Él es el que perfora nuestros oídos. Entonces, ahí hay varios factores. Uno es que entonces no nos podemos poner ni de jueces ni irnos en contra de los otros, porque en definitiva es el Señor el que lo hace. Porque si nos ponemos de jueces, entonces nos volveríamos soberbios y arrogantes y estaríamos pecando también. Entonces, yo no sé si están de acuerdo o no, si cuando el Evangelio está hablando de ese 30, de ese 60 y de ese 100%, estamos hablando o de los que estamos ya con Torá y Evangelio, o se puede tomar como referencia a ese otro contingente que el Señor todavía no les ha revelado ni los ha llevado a más, que todavía están dentro de esas denominaciones como estuvimos nosotros, que estén dando el 30 solamente, por poner un ejemplo, ¿no? O un 35, un 40 o un 50. Entonces, como es el Señor el que lo hace y el que nos va llevando a más, entonces uno se hace como justo esta semana hacíamos con este hermano ese análisis de esas cosas. Y bueno, lo que nos compete ya a nosotros en esta otra parte, que ya estamos más avanzados porque al Señor le ha placido de esa manera, es que entonces nosotros que estamos más avanzados, sí, si oímos y no obedecemos, entonces ahí sí nos estamos volviendo como desobedientes, ¿no? Nos estamos volviendo, o tenemos parte que no queremos ceder y queremos permanecer en nuestro parecer y no someter nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que compende de este ser caído al mandamiento. O sea, hay partes que entonces nosotros queremos como permanecer más en nuestro parecer, ¿no? Y por lo tanto tenemos más responsabilidad delante del Señor porque el Señor le ha placido revelarnos o ampliarnos más la escritura a nosotros. Entonces,
quería compartirles esto porque me pareció pertinente en cuanto al análisis que venimos haciendo todas estas semanas y, y, y analizar, y vuelvo y repito, no es como para que cada uno lo analice y posiblemente tal vez no estemos de acuerdo o estemos de acuerdo, de que tal vez en ese contingente donde el Señor nos sacó se esté dando solo el 30 y tal vez no el 60 o el 80, ni mucho menos el 100, ¿no? Y analizar nosotros en qué porcentaje vamos nosotros ya con la Torah a bordo, ¿no? Quería compartirles eso. Ok, Julito, muchas gracias. Mira, escuchándote y mirando, y como tú dices, es un tema de discusión, y puede que nos encontremos y puede que no nos encontremos. Pero en última es la palabra, ¿no? La palabra es la que define las cosas, el mismo Señor lo mostrará. Pero la palabra habla del fruto, ¿no? Por los frutos los conoceréis. La palabra habla de que pueden haber milagros, pueden haber obras sobrenaturales, pero si no está fundamentado en la escritura, no lo hay. Pero también habla, lo que acabamos de leer de Isaías y de Ezequiel, de Jeremías, perdón, y de Ezequiel, es que hay necedad y también hay dureza de corazón. Lo leemos en el Salmo 95, lo leíamos en estos días, ¿cierto? Lo ideal es que el Señor cuando nos habla, Él habla y Él dispone nuestro corazón para que le escuchemos. Pero si no están escuchando, es porque su corazón no ha sido perforado y no es el tiempo de Dios, porque hay gente, de pronto como tú estás diciendo, que uno cree que está dando fruto, pero al final no era. Y eso lo define es el Señor, yo no soy quien para decirlo. Pero la realidad es que el Señor lo vivió y lo vivimos nosotros. Por eso en Apocalipsis dice que hasta el final se sabrá quién es salvo, hasta el final. Porque en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras situaciones, Dios nos permite permanecer. Y es lo que yo estoy viendo. Lo que yo estoy viendo porque cuando está hablando aquí que es tardo para oír, que es una persona, como lo dicen desde el pensamiento bíblico, desde el pensamiento hebreo, perdón, perezoso de oído, pesado de oído. Entonces, pues yo puedo decir que 30, 60 al 100, eso lo define es cuánta palabra está en ti, cuánta palabra está en mí, cuánto situaciones vivo y, y en medio de mis luchas, en medio de mis dolores, en medio de mis situaciones, el Señor me permite mantenerme y y que Dios nos ayude porque esto que está hablando Julito, y que todo lo pensamos y lo analizamos y lo compartimos y lo debatimos y discutimos, Dios no lo permite hacerlo, pero nos aterriza siempre en la escritura. Y debemos de buscar ese mismo plano, la escritura. Y definitivamente va a haber cosas que no lo vamos a saber. Pero lo que yo sí sé es que cuando tú explicas, como sé que Julito lo ha hecho, todos lo hemos hecho, porque yo me doy cuenta que la mayoría de ustedes, por no decir que todos, quieren que conozcan estas verdades. Perdón, voy a leer lo que dice que es ahora más que conocimiento es cuánto mostramos que tenemos a Dios. Exactamente, exactamente, por los frutos los conoceréis. Porque es que, por ejemplo, si nos ponemos a cuantificar, vemos la parábola de los talentos. El Señor le dio a cada uno de acuerdo a sus capacidades. ¿Y qué hizo el uno? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hizo el otro? Yo puedo ser el más perverso, pero yo conozco el amor de Dios. Y Dios circuncida mi corazón y perfora mis oídos. Y yo comienzo, rapidito subí, ¿sabes qué? Ay, no, que este sí tiene el llamado. Que... No, no, porque al final sabremos quién es. Al final se sabe quién es. ¿Quién era?
al final. De resto, como lo dice, creo que es en Isaías, dice, ustedes hacen las cosas porque le han enseñado, pero no les ha llegado al corazón. Ustedes hacen las cosas porque eso fue lo que aprendieron, pero ustedes no lo hacen de corazón. Usted no lo hace de corazón. Usted no lo hace de corazón. Entonces es un tema que se vuelve interesante porque hay que mirarlo, y hay que analizarlo y, y rescatar también de lo que decía Julito, que es el amor de Dios manifestado en nuestras vidas, porque Él es el que lo ha hecho. Eso ha sido, en el caso mío, es motivo de quebranto, de gratitud, de humillarme delante de Él. Decirle, Señor, yo quién soy para, para enseñar tu palabra, pero tú me lo has permitido hacerlo y gloria a Dios, ¿cierto? Porque Él lo hace. Pero que no seamos tardos para oír, que no, que no nos resistamos, porque ahí está la palabra. Ahí están las personas que Dios pone para que me enseñen. No nos creamos de que ya sabemos lo suficiente. No, nunca. Y no creamos que es que damos tanto fruto. No, tampoco. El fruto lo da el Señor. El fruto lo da el Señor. Pero hay fruto. Si tú eres del Señor, tiene que haber fruto. ¿Y qué es el fruto? La palabra misma. Porque dentro de los sistemas religiosos, el fruto se maneja muy diferente. Si tú estás en el comité de bienvenida, si tú estás en finanzas, si tú estás dirigiendo ministerios, si usted en alabanza, si usted diezma, si usted asiste, entonces está dando fruto. Ah, no, es que tengo contra ti que has dejado tu primer amor, entonces, ay, es que no me he vuelto a congregar, es que no he vuelto a diezmar, es que no he vuelto a ofrendar, es que no he vuelto a ganar gente nueva, es que no, eso no está hablando la escritura. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿qué es? Que no está viviendo la escritura, que no hay esa pasión. Y ahí es cuando viene el problema, cuando se endurece el corazón, porque a medida que vamos pasando en la vida, en lugar de volvernos más sensibles y más maduros, nos volvemos más duros de corazón, más duros. Ya se pierde la sorpresa, ya nada nos sorprende. Y yo lo decía en estos días, cuando Juan Carlos Arias le trajo una maleta de su hijo a mi nieto, a Tiago, esa sorpresa de Tiago para recibir esa maleta. Y a veces uno se acostumbra. Ah, sí, déjelo ahí. Gracias. Ay, sí. Tan bueno. Nos levantamos. Ah, sí. Hacemos 10, 50 cosas que hoy en día, con lo que estoy viendo con mi esposa, más de uno no somos conscientes de todo lo que podemos hacer cuando tenemos nuestras manos funcionando. Las manos. En estos días yo le conté a ustedes, vi un señor aquí en Sabaneta abajo, en una cafetería, sin brazos. Y la muchacha de la cafetería le estaba dando el café y le daba dando el pan. Tenaz, tenaz, tenaz. Entonces, vamos a ir terminando, por favor, que se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Julito, hombre. Qué bueno, qué buena participación, buen aporte. Dios nos ayude para que nos siga revelando todas estas verdades. Eh, Lucas 8:10, ya para que vayamos concluyendo. Don Juanca, Lucas 8:10. Dice, Lucas y él dijo, 8:10. a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ok, muchas gracias, Juanca. O sea que si tú no tomas el lenguaje, el fondo, o sea, lo que es la escritura en una forma seria, como lo decía en estos días el profe Eric de Jesús,
Si usted no toma la escritura en forma seria, un estudio serio, usted no va a entender. Así usted le hable por parábolas. El Señor queriendo enseñar por parábolas y la gente no lo conecta. Porque a veces queremos que sea literal y resulta que no es literal. Es una pedagogía. Es una pedagogía. Y se le muestra una forma y se le muestra de otra y no quiere aceptar. Y no lo ve. Ve lo que quiere ver. Oye lo que quiere escuchar. ¿Cuántas veces han tomado a gente, las han filmado, las han grabado y le quitan partes de la conversación? Y es totalmente diferente a lo que decía. Porque usted muestra lo que usted quiere mostrar. Porque usted escucha lo que usted quiere escuchar. Porque tú ves lo que quieres ver. Tú no ves lo que verdaderamente está pasando. Tú no escuchas lo que verdaderamente se está diciendo. Porque está, ¿qué? Tardo para oír. Tardo para oír. Mire todo lo que hemos mirado. Juan 12:40, doña Vivi. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Hasta Hechos 28 y terminamos. Vivi. Sí, ¿Está dice la bien? palabra del Señor. Juan 12:40, ¿cierto? Juan 12:40, sí, ¿Me señora. escuchan? Sí, señora. Juan 12:40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanaré. Ok, y yo lo sane, ¿cierto? Ok, Vivi, gracias. Una vez más, ¿cierto? Para que no es que el Señor endurezca el corazón de nosotros, sino que el Señor nos muestre y nos seamos conscientes de cuán duro es nuestro corazón. Porque el Señor no endurece a nadie, sino que Él nos muestra o nos hace consciente de cuán duro es nuestro corazón. Porque si tú quieres conocer a alguien, hazle algo injusto. Y ahí sale lo que hay en el corazón. Ahí sale, ahí se muestra. Yo no puedo ver el corazón de nadie, pero como habla y como reacciona ante las circunstancias, me muestra quién es, cómo está su corazón, cómo está su corazón. Entonces, eh, no ven, no escuchan, no entienden, no aceptan y fuera de eso atacan. Son agresivos, son groseros. Porque cuando usted no tiene argumentos, usted tira patadas, usted araña. ¿Por qué las personas se agreden, se maltratan? Porque se perdió toda comunicación, porque se perdió toda cercanía. Yo aprendí eso hace muchos años. ¿Por qué las parejas de novios se hablan al oído así con ternura? ¿Y por qué pasados los años de un matrimonio de pronto tormentoso, muy duro, se tienen que gritar? Porque cuando están enamorados, cuando están de novios, sus corazones están cercanos. Pero cuando ya ha pasado el tiempo y se han maltratado y se han hecho daño, sus corazones están distantes y tienen que gritar. Así pasa con el Señor. La gente, la gente tiene que hacer cosas que van en contra de la escritura, porque quieren ver emociones, sensaciones, y quieren vivir en su sueño, en su, en su fantasía, pero no quieren aterrizar a su realidad. No quieren aceptar que hay un Dios único y verdadero. Y que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No es que Dios es amor. Sí, eso es verdad. Pero amor de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su escritura. Y termino con este pasaje de Hechos. Hechos 28, 26, 27. Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado
y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los animo. En Hechos también se comprueba y se corrobora. Mire la secuencia que hemos hecho. Mire la secuencia que hemos hecho. Es la misma situación, es el mismo corazón y es la misma necesidad. Y es la misma realidad, porque definitivamente el que va a convencer es el Señor. Es el Señor. Mis amados, quería avanzar más, pero me parece que hasta aquí está bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Dentro de 8 días, si Dios tiene con vida, se continuamos. Hoy tenemos nuestro cierre echado por Zoom. Espero nos acompañen. Estaremos muy juiciosos a las 4:30 por este medio de Zoom. Inquietudes, dudas, aclaraciones. Dios les bendiga a todos.